Ha ganado Colombia 2-1 en su presentación en la Copa América en un partido en el que pasó de ser convincente en el primer tiempo a sufrido en el segundo, y así hace su presentación en la Copa América en un partido que es vital para el grupo, porque estando Brasil en este grupo, jugar un ratito contra Costa Rica y habiendo dos clasificados y entendiendo que uno casi con seguridad va a ser Brasil, esto es prácticamente una final. Había que ganar el partido de hoy para tener oportunidades de avanzar a la siguiente instancia. Colombia llegaba como el candidato, ratifica que es el candidato a avanzar de ronda con Brasil y termina ganándole a Paraguay 2-1. ¿Por qué el partido pasó de convincente a sufrido? Creo que es convincente por las decisiones acerca de cómo lo plantea, cómo lo juega, cuál es la idea táctica de Lorenzo en el primer tiempo y a partir de eso cómo ejecuta el equipo con un gran James Rodríguez metiendo las dos asistencias. Y creo que termina siendo sufrido porque no acierta el propio técnico de Colombia en alguna variante, en algún cambio en el segundo tiempo cuando el equipo necesitaba recuperar control y prefirió mantener ese partido donde generaba situaciones de contra o en posiciones a veces de ataque, pero que no tenía el control absoluto, y eso de no tener el control absoluto puede ser peligroso, sobre todo cuando la diferencia es de 2 goles contra 1. Gran partido de James, básicamente porque sigue teniendo una zurda de oro, porque James sigue pudiendo poner la pelota donde él quiere, y eso en el fútbol es una gran ventaja. El centro del segundo palo para el primer gol es brillante, la ejecución de la pelota parada está bien trabajada y es brillante. Entonces a partir de eso James gana confianza, crece en el partido, y si bien en otras situaciones colectivas parece que le cuesta un poquito más, es determinante, es influyente, es el que marca el ritmo de Colombia, es el que marca por dónde juega Colombia y es el que termina marcando la diferencia con las dos asistencias. ¿Por qué yo hablaba de lo de Lorenzo y la idea táctica? A mí me ha parecido que ha confundido a Paraguay y que ha sido realmente buena la posición principalmente en el primer tiempo. En el segundo tiempo, y creo que es el jugador clave para definir mucho de lo bueno y de lo malo de Colombia, John Arias. John Arias podría jugar de extremo por banda derecha. El equipo se plantea como una especie de 4-3-3 que en realidad no lo es. Es un equipo asimétrico. A la línea de 4 tiene una mitad de cancha con Lerma y con Ríos. Me ha encantado el partido de Ríos, a quien no tenía tan visto, y me parece un jugador técnico, exquisito, pero que además mete y que recupera y que lucha. Y John Arias juega de interior por banda izquierda en una mitad de cancha con 3 hombres. De esa manera Arias queda cerca de Lucho Díaz, que juega por banda izquierda, Santos Borré juega de centrodelantero y la banda derecha queda libre para Colombia, porque si bien el que debería arrancar por ahí, si hacemos el dibujito táctico, es James Rodríguez, la realidad es que James juega completamente suelto. Entonces busca espacio entre líneas, se tira mucho al medio, hay momentos en los cuales se tira a la banda izquierda, y esa banda derecha la deja vacía en ataque Lorenzo por diseño, por estructura táctica, por idea táctica, y la deja vacía para que por ahí aparezcan o Richard Ríos, que lo ha hecho en más de una ocasión, o Daniel Muñoz, que tiene claramente toda esa banda para llegar y llegar y llegar, porque se le abre ese espacio al no tener un extremo por esa banda. De esa manera entonces Arias, Lucho Díaz, muchas veces James, Mojica, que va por aquel sector, concentra mucho el juego por banda izquierda, y muchas veces cuando James se tira hacia el medio, y creo que acá está el porqué de la decisión de Santos Borré como 9 titular, primero porque además tiene mucha jerarquía y tiene una carrera que la avala y un presente que es bueno, pero es el que más movilidad tiene de los centrodelanteros a disposición de Lorenzo. Entonces, cuando James va por el medio, Santos Borré muchas veces tiene la tendencia a tirarse hacia la banda derecha, cosa que no podría hacer seguramente otro delantero. Con eso logró desequilibrar el primer tiempo, tener el control, recuperar alto, jugar en campo rival, dominar el partido. Llegaron los goles a partir de la zurda de James. De hecho, el 1-0 tiene que ver con esto que estábamos hablando, de dejar la banda derecha para que aparezca Muñoz, porque al no tener extremo y con la jugada construida por banda izquierda, Muñoz al lateral derecho llega solo, y llega, y llega, y llega, y hay un gran despliegue, un gran trabajo de él, pero por eso digo que es muy buen trabajo de Lorenzo en hacer este equipo ofensivamente asimétrico para cargar por izquierda y para que ya sea Muñoz o muchas veces Ríos lleguen por banda derecha. Ganaba bien Colombia, el 1-0, el de la pelota parada es el 2-0, como para cerrar un primer tiempo que era perfecto, porque había sufrido poco, porque había controlado la pelota, porque Lerma y Ríos habían jugado bien en la mitad de la cancha para salir. La única mala noticia era la lesión de Lucumí en ese primer tiempo, que salió con algunas molestias, pero Colombia se sentía en control por completo del partido.
En el segundo tiempo, obviamente Paraguay tiene que salir a adelantar líneas y tiene que salir a arriesgar y tiene que salir a buscar. Y obviamente Enciso era el jugador más importante. Creo que Garnero acierta con los cambios en los 13, 14 minutos del segundo tiempo cuando ingresan Sosa y Bobadilla. Sosa participa de la jugada que termina en el gol de Enciso. Pero el partido ya en el segundo tiempo y sobre todo en esa primera parte del segundo tiempo era más parejo. Ya el partido se jugaba más en la mitad de la cancha. Y yo creo que ahí Lorenzo tendría que haber metido un cambio para darle mayor estructura a la mitad de la cancha. No lo debía sacar a Lerma, después sale porque tiene alguna molestia. No lo podía sacar a Ríos. No lo podía sacar a James, que estaba jugando un partido realmente bueno. No lo podía sacar a Lucho Díaz porque de contragolpe podía generar alguna situación. No lo podía sacar a Borré porque es el centro delantero del equipo. Digo todo esto para darle estructura a la mitad de la cancha. El que tenía que sacar era John Arias, que si bien podía ser vertical porque es rápido, es veloz para el contragolpe, era, me parece, el jugador a sacrificar, la idea a sacrificar para que el equipo tuviera mayor control en la mitad de la cancha. Porque por momentos Colombia se abrió, por momentos en esto de la lucha en la pelota dividida y en la idea de ir hacia el frente del equipo de Garnero, quedó muy abierto Colombia y le faltó estructura en la mitad de la cancha. Le faltó ayuda para Lerma, después obviamente Lerma sale lesionado y es reemplazado por Mateus Uribe, que eso ya vino en el minuto 68. Uribe no estaba en plenitud física y por eso arranca desde el banco de suplentes, pero tiene un cambio hombre por hombre. Pero creo que Kevin Castaño tendría que haber entrado en el arranque del segundo tiempo, a los 10 minutos del segundo tiempo, por John Arias, cuando Lorenzo se da cuenta o se tiene que dar cuenta que el equipo no tenía control. Algo que habla muy bien de Colombia, la reacción al 2-1, porque en ese momento donde la épica pasa al otro lado, donde ya no importaba lo que había pasado en la hora previa, sino que Paraguay se había encontrado con que estaba dentro del partido, que estaba una diferencia de un gol, con que el momento emotivo, desde la parte emocional del partido, de la parte anímica del partido, estaba del lado de Paraguay. Apareció Colombia. Y con la aparición de Colombia tras el 2-1 generó 2 o 3 situaciones realmente buenas de gol como para poder estirar la diferencia al 3-1. Hay una de Lucho que remata por afuera. Hay 2 o 3 realmente muy claras y muy buenas de Colombia. Pero termina sufriendo porque no mete ninguna de esas 2 o 3, porque el partido está muy apretado a solamente un gol de diferencia. Y si bien, y habrá que ser claro, Camilo Vargas no termina siendo una gran figura del partido y Paraguay no termina generando situaciones de gol, y creo que al final de cuentas por eso es merecido el triunfo de Colombia, también es cierto que Colombia terminó el partido con cierta sensación de inseguridad, sobre todo si la comparamos con la Colombia del primer tiempo. En el primer tiempo Colombia transmitía sensación del equipo bien plantado, soberbio, recuperando la pelota en campo rival, con mucha personalidad, con mucha pierna fuerte en la mitad de la cancha, con laterales que iban, con 2 centrales que respondían, con James brillante, con los exteriores. En el primer tiempo hay una jugada de Lucho sensacional como para Galera y Champán y el equipo podía brillar. Es verdad que le costó involucrar en el juego a Santos Borré, que hoy no ha tenido un partido tan participativo, pero que no tiene tanto que ver con él, sino con que el equipo le costó mucho involucrar a su centrodelantero. Pero de ese primer tiempo soberbio vino este segundo que, si bien tuvo momentos donde generó situaciones y de hecho siguen siendo más peligrosas las que genera Colombia en el segundo tiempo que las que genera Paraguay, el partido estaba a esto de que un error, una pelota al área, una situación de esas que vienen en el fútbol, le hubiera cambiado el resultado. Creo que decide bien el árbitro en corregir el penal que le había dado a Colombia. No hay falta sobre Jerry Mina. En principio entiende el árbitro que lo están sujetando cuando el central colombiano, que había entrado precisamente por Lucumí, lesionado en el primer tiempo, salta a cabecear. Muy bien el protocolo de llamarlo para ir a chequear la jugada al VAR y entender que no había falta y a partir de eso dejar el partido sin ese penal, que repito, me parece que fue la decisión correcta de un error que había cometido originalmente, por lo que en general el arbitraje ha sido, me da la sensación, bastante bueno. Colombia ratifica que tiene potencial, Colombia ratifica que tiene jugadores en buen momento, Colombia tiene a James y al final de cuentas sigue siendo un factor diferencial, sigue siendo un jugador más de selección que de clubes en este momento de su carrera, porque cada vez que se pone la camiseta de la selección Colombia brilla, marca diferencia, se siente importante, mientras que en los últimos años le ha costado en la fase de clubes. Sigue teniendo jugadores de mitad de cancha para adelante muy capaces, sigue teniendo laterales, sobre todo a mí me gusta mucho lo que hace Muñoz por banda derecha, es decir, todo eso lo sigue teniendo y una idea muy clara de un técnico que tuvo la idea clara en el primer tiempo. Pero habrá que analizar ese segundo porque claramente si algo que le faltó a Colombia en la segunda etapa es control. Entender que el partido pasaba por tenerla, por dormirlo, por aprovechar tenencias largas, posesiones largas.
encontrar después a Lucho Díaz o encontrar después alguna manera a partir de James de generar situaciones de peligro y de llegar, pero que lo más importante era manejar la velocidad del partido y tener el control del partido. Y repito, para mí lo puntual es, había que sacrificar a John Arias porque no se lo podía sacar a Lerma, estoy hablando de los primeros 10 minutos del segundo tiempo, no se lo podía sacar a Richard Ríos, que metió, que luchó y que recuperó mucho la mitad de la cancha, no se lo podía sacar ni a Lucho ni a Santos Borré, no había otra que sacar a John Arias y darle más equilibrio. No lo hizo y eso le significó, por un lado, generar situaciones, por el otro lado, sufrir algunas. Así arranca Colombia, vamos a esperar Brasil contra Costa Rica, juegan en un ratito. Muy probablemente venga por acá después de la noche para hablar de ese partido. Felicitaciones a todos los colombianos por esta primera victoria. Se consolida Colombia. Para mí es Argentina, Uruguay como máximo candidato. Uruguay, Brasil al mismo nivel. Quiero ver Brasil ahora porque no viene con un gran nivel, pero tiene lo que tiene. Muchos jugadores de mitad de cancha para adelante sobre todo. Y creo que Colombia viene un pasito por ahí atrás. Y cuando estás tan cerca, estás ahí un pasito de poder pelear. Se consolida en esa posición entre los candidatos al torneo. Vuelvo más tarde.